No importa cuánto lo intentes. El tiempo no se puede detener. La fecha se acerca. El final de un ciclo. Y con él, la certeza de que nada volverá a ser igual. Esa sensación no es nueva. Es la misma incertidumbre que te roe por dentro cuando una relación termina, cuando dejas un trabajo o cuando una etapa de tu vida se apaga de golpe. El calendario avanza, pero tu mente salta al peor escenario. Y si esa sensación puede destruir tu paz individual, ¿qué hace a nivel de toda la humanidad? Y en la historia de la humanidad, esa incertidumbre toma una forma mucho más grande y aterrorizante: la profecía. El miedo a que el cambio de calendario no solo marque un nuevo año, sino que marque el fin. ¿Recuerdas el efecto 2000? El pánico por la fecha de 2012. No son coincidencias. Hoy exploraremos la neurosis colectiva que nos impulsa a buscar catástrofes cuando el calendario se reinicia. En el mundo, existen historias que te helarán la sangre, relatos que parecen salidos de la mente de alguien profundamente perturbado, cosas que uno nunca pensaría posibles en la vida real. Pero para las víctimas que conocerás hoy, y para muchas otras que contaremos en este canal, estas historias fueron totalmente reales. En esta ocasión traigo para ti la fobia de Año Nuevo, profecías, paranoia y el 31 de diciembre. Para entender mejor el tema, acompáñame a rememorar las ocasiones en que la humanidad ha pensado que ha llegado el fin de esta, tanto en fin de año como en otras fechas. El miedo al fin no es un invento de nuestro siglo. Durante la Edad Media, cada cambio de calendario era una amenaza existencial. Profetas como Nostradamus escribieron cuartetas crípticas que aún hoy, cientos de años después, nos obligan a buscar el terror en cada nueva fecha. Pero ninguna fecha fue tan aterradora como el año 1000. Al acercarse el fin del primer milenio cristiano, la historia del milenarismo se apoderó de Europa. La fuente de este terror no era una peste o una invasión, sino la palabra escrita en el libro del Apocalipsis. La gente creía que, tras 1000 años, se desataría el demonio, que aparecería el anticristo y que el retorno de Cristo para el juicio final era inminente. La paranoia era palpable. Familias enteras quemaban sus bienes, abandonaban sus casas y se lanzaban en peregrinaciones masivas. Buscaban penitencia. Querían estar limpios para el día en que la tierra dejara de existir. Y la locura fue más allá del simple rezo. Muchos campesinos y nobles no solo abandonaron sus hogares, sino que dejaron de sembrar y prepararse para la siguiente cosecha. ¿Para qué trabajar si el mundo no iba a producir más? Esto provocó una escasez real y hambruna que se prolongó incluso después de que la fecha pasara. La profecía no mató a la gente. La paranoia y la estupidez colectiva lo hicieron. Se registraron casos donde la gente se automutilaba o se flagelaba en público, convencida de que el dolor físico era el único pasaporte para la salvación en el día del juicio. El terror de ese fin de ciclo no se basó en una guerra o una plaga, sino en la fatalidad ineludible de un número.
Avanzamos hasta un siglo donde el miedo al fin no fue solo una profecía, sino una terrible confirmación. El año 1666. Para la Inglaterra del siglo XVII, este número era una condena directa. Era el número de la bestia, 666, incrustado en el calendario. El pánico ya era un estado normal en 1665. La gran plaga de Londres había diezmado a la población, matando a cerca de 100,000 personas y sembrado la paranoia de que el castigo divino ya había comenzado. La gente no solo temía al anticristo, estaba segura de que ya estaba en Londres, respirando el mismo aire. El terror estalló en septiembre de ese año, cuando el gran incendio de Londres consumió la mayor parte de la ciudad. No fue un accidente. La desesperación se transformó en locura. Para la mente aterrada que había visto tanta muerte, el fuego era la evidencia irrefutable de que el fin de los tiempos había llegado y que el infierno se había manifestado en la tierra. La paranoia se canalizó en violencia. Se lanzaron en una cacería humana contra extranjeros y católicos por toda la ciudad, acusándolos de ser los conspiradores, los agentes del anticristo que iniciaron el fuego. El terror de la profecía provocó linchamientos, destrozos y actos de barbarie que no tenían nada que envidiar a las llamas. El fin de un ciclo numerológico coincidió con una destrucción tan real que solo podía ser apocalíptica, demostrando que la creencia en el fin es capaz de destruir más que el fuego. Saltamos 3 siglos. Creímos que la lógica y la ciencia nos liberarían de las profecías antiguas, pero el miedo solo cambió de disfraz. Nos volvimos temerosos de nuestra propia creación. El efecto 2000 o Y2K. El pánico no fue por un demonio, sino por un error de programación. El temor era que las computadoras, las estructuras que sostienen nuestro mundo moderno, colapsaran al no poder procesar el cambio de milenio. Aviones cayendo, centrales nucleares explotando. El miedo no era al juicio final, sino al colapso catastrófico de nuestra propia estructura social. El miedo al Y2K fue una locura de acaparamiento global. Gente que no creía en profecías místicas se volvió paranoica. Hubo reportes de empleados de compañías de energía que se negaron a ir a trabajar por miedo a morir en la explosión de alguna central. Familias enteras vendieron sus bienes para mudarse a búnkeres o zonas rurales aisladas, creyendo que el dinero no serviría de nada y que la civilización terminaría esa medianoche. En Estados Unidos, se registraron tiroteos y amenazas en las filas de gasolineras y supermercados, donde el pánico por la escasez desató la agresividad primitiva. El coste económico de esta histeria superó los $300,000 millones. Solo 12 años después, el miedo regresó, esta vez vestido de misterio ancestral. La profecía maya del 2012. La desinformación, amplificada por la nueva viralidad mediática, convirtió la simple renovación de un calendario en una fecha de caducidad global. La gente construyó búnkeres, compraron supervivencia. El terror, de la nada, se había codificado en una fecha precisa. La profecía maya tuvo consecuencias trágicas y horribles. Se documentaron suicidios colectivos en China y Rusia, con personas que decidieron morir antes de que llegara el 21 de diciembre. En Sudamérica, comunidades rurales, víctimas de fraudes masivos, vendieron sus tierras para comprar supuestos refugios antifin del mundo a charlatanes. En Francia,
las autoridades tuvieron que cerrar el acceso al monte Bugarash, un supuesto refugio alienígena, para evitar el descontrol de los peregrinos. El terror no solo causó histeria, cobró vidas inocentes, destrozó patrimonios y causó pérdidas humanas irrecuperables. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la humanidad desde el siglo X hasta hoy salta del año nuevo a la catástrofe total? ¿Por qué cada vez que un ciclo termina, ya sea un milenio, un año o una relación, nuestro cerebro salta inmediatamente al peor escenario posible? La respuesta está en la ansiedad de final de ciclo. Los humanos necesitamos estructura y control, y el calendario nos da ambos. Cuando un ciclo termina, la estructura se rompe y entramos en el vacío de la incertidumbre. Y para el cerebro, la incertidumbre total es la definición de peligro inminente. Por eso aparece la paranoia. Es más fácil para nuestra mente culpar a un número, a un error informático o a una profecía, que aceptar la verdad más simple. Los ciclos simplemente terminan y el vacío que queda nos obliga a empezar de nuevo. Y ese vacío, esa nada que te obliga al reinicio, es el verdadero miedo. Es el terror de ser quien fuiste por convertirte en quien debes ser. Es la misma lucha que enfrentamos en un divorcio, en una pérdida o esperando el sonido de la última campanada del año, sin saber qué horror o qué milagro nos depara la mañana siguiente. Y mientras recordamos estas historias, nos podemos preguntar, ¿cómo podemos lidiar con la incertidumbre del ciclo que está por venir? ¿Cómo evitamos que el miedo al vacío nos consuma? Así concluimos el análisis de la fobia de Año Nuevo. Una historia que demuestra que el miedo a lo desconocido puede ser tan destructivo como cualquier profecía antigua. Y si esta historia te heló la sangre y quieres descubrir más relatos aterradores, misterios reales y casos que parecen sacados de la mente de alguien perturbado, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Y antes de irme, quiero agradecerte, a ti que estás viendo esto, a mi pequeña pero fiel audiencia que me ha apoyado este año y que me ha ayudado a seguir adelante. Gracias por estar aquí. El año que viene continuaremos con nuestro compromiso. Un video nuevo cada semana para seguir explorando juntos estos rincones oscuros de la historia. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda, el terror siempre está a un clic de distancia.